Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en las enseñanzas de Neville Goddard. Hola. Hoy, nos vamos a sumergir en un concepto fascinante. ¿Y? Cómo nuestras asunciones de esas creencias profundas que albergamos pueden realmente moldear nuestra realidad. Claro. Exploraremos la obra de Goddard a través de un video de YouTube De acuerdo. titulado Segunda lección, las asunciones se convierten en hechos, Neville Goddard. Interesante. Lo interesante es que Goddard nos invita a mirar las historias bíblicas no como eventos históricos literales, sino como representaciones simbólicas de nuestros propios estados mentales, casi como un espejo de nuestra conciencia. Exacto. Y para comprender mejor esto, vamos a analizar algunas de estas historias. Empecemos con una muy conocida, el juicio de Jesús. Claro. ¿Qué nos dice Neville sobre la historia de Barrabás y Jesús? Bueno, en el Evangelio de Juan se nos presenta a Jesús ante Poncio Pilato, ¿Sí? con la multitud clamando por la liberación de Barrabás. Goddard interpreta esta escena como una representación de la lucha interna que todos enfrentamos, Ya veo. entre nuestros deseos y nuestra realidad actual. Entonces Barrabás representa algo más que un simple criminal. Precisamente. Barrabás, cuyo nombre significa Hijo del Padre, simboliza nuestros deseos insatisfechos, esa sensación de carencia que a veces nos domina. Y Jesús sería la representación del opuesto. Exacto, Jesús, el Salvador, encarna el estado deseado, la realización de sus anhelos. Lo que me parece revelador es que, según Goddard, el simple hecho de desear algo implica reconocer que no lo tenemos, lo que nos mantiene atrapados en ese estado de carencia que representa Barrabás. Tiene sentido. Es como si al desear algo nos estuviéramos afirmando a nosotros mismos que carecemos de ello. ¿Cómo podemos romper con ese ciclo? Aquí es donde entra el concepto de la Pascua, que para Goddard no se trata de un evento histórico, sino de un cambio de conciencia. Es el momento en que liberamos a Barrabás, es decir, abandonamos la conciencia de carencia y abrazamos la conciencia de ser, de encarnar el estado deseado, representado por Jesús. Es una forma totalmente nueva de ver la historia. ¿Y cómo se relaciona esto con nosotros, con nuestra vida diaria? Goddard nos invita a reflexionar cuál es nuestro Barrabás. ¿Qué deseo o sentimiento de carencia nos impide experimentar la plenitud en este momento? Esa es una pregunta poderosa. Nos invita a identificar qué debemos liberar para avanzar, ¿verdad? Exactamente. Y para profundizar en esta idea, Goddard compara la historia de Jesús y Barrabás con la de Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú, donde Jacob suplanta a su hermano y se convierte en heredero de la promesa. ¿Y cómo se conectan ambas historias? Ambas ilustran el mismo principio. Para manifestar nuestro deseo, debemos suplantar la conciencia de carencia, Barrabás o Esaú, con la conciencia de ser el estado deseado, Jesús o Jacob. Entonces no se trata de negar nuestros deseos, sino de cambiar nuestra perspectiva, de asumir que ya somos lo que anhelamos ser. Exactamente. Es un cambio interno que se refleja en nuestra realidad. Y esto nos lleva a otra historia fascinante, la de Jesús en el jardín de Getsemaní. El lugar donde Jesús ora antes de ser arrestado. Ese mismo. Goddard ve este jardín como una metáfora de la mente preparada. Es ese espacio mental que cultivamos a través de la lectura, la reflexión y las conversaciones que nos inspiran. ¿Y qué hay del beso de Judas y la traición? Y ¿Cómo encajan en esta interpretación? Goddard interpreta el suicidio de Judas como un acto simbólico de transformación del yo al asumir el sentimiento de ser el ideal. Matamos nuestro antiguo concepto de nosotros mismos, ese que nos limita y nos mantiene atados a la carencia. Es una imagen poderosa, ¿no? Como Sí, si digo, dejáramos atrás una versión de nosotros mismos que ya no nos sirve. Y hablando de dejar atrás lo viejo para conquistar nuevos territorios, ¿qué nos dice Goddard sobre la historia de Josué y la tierra prometida? Esa historia es un ejemplo perfecto de cómo la asunción puede llevarnos a la realización de nuestros deseos. Recuerda que Dios le promete a Josué, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os lo he dado. Claro, pero Goddard nos dice que esta promesa no se refiere a una conquista física, ¿verdad? Exactamente, no se trata de conquistar un territorio físico, sino de apropiarnos mentalmente de un estado deseado. Es decir, no es llegar a un lugar, sino alcanzar un estado mental en esta historia. ¿Qué papel juega un personaje como Rahab, la prostituta y espía? Rahab es un personaje fascinante. Goddard la interpreta como la representación del poder de apropiarse de un estado sin conocer los medios para lograrlo. ¿Cómo es posible eso? Ya. No lo entiendo. Piensa en Rahab como una metáfora. Ella, como prostituta, satisface los deseos de los hombres sin cuestionarlos de la misma manera nuestra mente. Cuando asume un estado como verdadero, no se preocupa por la lógica o los medios, simplemente se apropia de ese estado. Es como si engañáramos a nuestra mente para que crea que ya tenemos lo que deseamos.
Podríamos decirlo así, es un proceso de convicción interna de fe en la realidad que estamos creando en nuestra mente, y esto nos lleva a la historia del tabernáculo y la nube que encontramos en el libro de Números. Te refieres a la nube que guiaba a los israelitas por el desierto. Esa misma, para Godard, la nube simboliza nuestra conciencia, donde enfocamos nuestra atención, allí nos manifestaremos en la karma. ¿Y cómo se relaciona esto con la manifestación de nuestros deseos? Godard nos dice que la nube asciende cuando entramos en un estado de somnolencia, ese estado cercano al sueño, donde nuestra mente es más receptiva, es en ese momento antes de dormirnos, cuando debemos asumir el sentimiento del deseo cumplido, permitiendo que nuestra mente subconsciente trabaje en su manifestación. Es como si programáramos nuestra mente antes de dormir para que trabaje nuestros deseos mientras descansamos. Es importante la intensidad con la que visualizamos nuestros deseos. Aquí es donde entra la importancia de la ley del mínimo esfuerzo. Godard enfatiza que forzar o esforzarse demasiado crea resistencia y dificulta la manifestación. La ley del mínimo esfuerzo. ¿Cómo es posible controlar algo sin esfuerzo? No se trata de controlar, sino de confiar. Godard nos aconseja practicar la ensoñación controlada imaginando y sintiendo nuestro deseo como si ya fuera real, pero haciéndolo con la mayor naturalidad posible. Se trata de encontrar un equilibrio entre la intención y la relajación. No se trata de obsesionarse con el deseo, sino de mantenerlo en mente con una actitud de confianza y aceptación como si ya fuera parte de nuestra realidad. Existen técnicas específicas para lograr esto. Godard sugiere elegir una escena o una frase corta que implique el cumplimiento del deseo. Por ejemplo, si tu deseo es conseguir un nuevo trabajo, podrías imaginar la escena de recibir la llamada con la oferta o simplemente repetir la frase, estoy tan feliz en mi nuevo trabajo. Lo importante es que al imaginar o repetir la frase, sientas la emoción como si ya fuera real. La emoción como ingrediente clave, entonces. ¿Y cómo sabemos si estamos haciendo bien la técnica? ¿Hay alguna señal? Godard menciona algunas señales físicas que pueden indicar un cambio en nuestra conciencia, como la sequedad en las manos y la boca, o una mayor actividad en los riñones. También habla de la aparición de una luz azul líquida en la meditación y la presencia de flotadores, esas pequeñas manchas que vemos a veces cuando cerramos los ojos. Suena un poco extraño, ¿no? Se quedan las manos. Luces azules. ¿Qué significan estas señales? Godard la relaciona con un cambio en la energía del cuerpo cuando entramos en un estado mental diferente, una expansión de la conciencia, una apertura a nuevas dimensiones de percepción. Fascinante, parece que hay mucho más en juego de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. ¿Hay alguna historia bíblica que ilustre este punto? Claro, la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas es un buen ejemplo. La historia de las vírgenes que esperan al esposo con sus lámparas. Esa misma para Godard, esta parábola es una metáfora de nuestros estados mentales. Las vírgenes prudentes representan la alegría, la positividad, la confianza en la realización de nuestros deseos. Las vírgenes insensatas, por otro lado, representan la duda, el miedo, la negatividad. Entonces la clave está en cultivar un estado mental positivo y receptivo, convertirnos en las vírgenes prudentes. Exactamente, debemos mantener nuestra mente enfocada en pensamientos y experiencias que nos eleven e inspiran. Al hacerlo, nos preparamos para recibir la manifestación de nuestros deseos. Es increíble cómo Godard nos invita a reinterpretar estas historias bíblicas y nos da herramientas para aplicarlas en nuestra vida. Lo que más me fascina es cómo nos empodera, nos dice que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuestra propia realidad. Tienes razón, tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos, nuestras creencias y, en última instancia, nuestra experiencia de la vida. Y al comprender el poder de la Asunción, podemos transformar nuestro mundo. Para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a aplicar esas ideas en su vida? Les diría que empiecen por identificar a qué barrabás se están aferrando, qué deseo insatisfecho les está robando la posibilidad de vivir en plenitud, qué pensamiento o creencia limitante les impide experimentar la alegría y la libertad en este momento. Identificar nuestro Barabás, esa es la clave, ¿no? Yeah. Y una vez que lo hayamos identificado, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a practicar la técnica de la Asunción, imaginar y sentir el estado deseado como si ya fuera real, especialmente antes de dormir. Confiando en el proceso sin forzar, simplemente sintiendo la emoción, la alegría, la gratitud, como si el deseo ya se hubiera cumplido. Exacto, cultivando la confianza en que nuestros deseos se están manifestando en este preciso instante. Bueno, ha sido un viaje fascinante a través de las enseñanzas de Neville Goddard. Espero que esta inmersión les haya inspirado a explorar más a fondo sus ideas y experimentar con el poder de la Asunción en sus propias vidas. Recuerden, el poder de crear la vida que desean reside en su interior. Hasta la próxima.